Buenísimo. Entonces, a continuación tomará la palabra la parlamentaria argentina del Parlasur, señora Lilia Puig de Stubrin, parlamentaria del Mercosur desde 2015, licenciada en Ciencias Políticas, graduada de la Universidad Nacional de Rosario, fue diputada nacional por la Unión Cívica Radical. Fue la primera mujer en presidir la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en 2012. Fue profesora universitaria en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora de sistemas electorales, expresidenta de la Fundación ALEM. Agradecemos a Lilia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para participar de este panel, especialmente a Fernando. En realidad yo ya soy como número puesto en este seminario porque he venido varias veces a este simposio. Realmente aprendo cada vez que vengo, ¿no? Realmente es una institución valiosa este simposio. Bueno, 8 años han pasado. Cuando yo llegué al Parlamento del Mercosur, eh, tenía todos esos problemas que tiene la mayoría de la gente. Decía, ¿qué será esto? ¿No? Porque una institución muy poco conocida, que en realidad para los argentinos bastante poco conocidos, cada uno de los órganos del Mercosur. Un mundo cerradito, un mundo que se conoce poco, salvo cuando hay algún problema. Pero lo que quiero decir es que la llegada de la delegación argentina al Parlamento del Mercosur, esta delegación argentina que por primera vez llegaba a través de la elección popular, lo que generó fue una necesidad de funcionamiento. A partir del ingreso de la delegación argentina y luego, pocos meses después, de la delegación venezolana, donde en Venezuela se había elegido también en el 2015 una delegación que tenía por característica la que pertenecía a la mayoría de la oposición venezolana al gobierno de Maduro en ese momento. Con lo cual, digamos, el ingreso de las dos delegaciones modificó la dinámica de funcionamiento del Parlamento del Mercosur porque hubo una fuerte demanda, sobre todo de los argentinos, para que el Parlasur se reuniera con la frecuencia adecuada. El resto de las delegaciones, me refiero al caso de Uruguay y de Brasil, seguían siendo de elección indirecta. En el caso de los venezolanos lo mismo, pero digamos ahí había una necesidad política. Es decir, había una necesidad política de que este Parlamento funcionara y funcionara bien, porque ellos necesitaban transmitir a través del Parlamento del Mercosur la situación por la que estaba atravesando Venezuela, que todavía en febrero del 2016, que es cuando empezamos a reunirnos, no tenía ni por casualidad la gravedad que tuvo un par de años después, en términos no solamente de violaciones de derechos humanos, sino también en la destrucción de esa Venezuela que alguna vez se conoció como un país que prometía progreso, y además lo que hemos estudiado ciencia política, siempre, y hemos dado clases de ciencia política, siempre mencionábamos a Venezuela como ese caso exitoso de la democracia frente a nuestras dictaduras militares del sur. Entonces, esa delegación tenía una preocupación muy grande porque hubiera un funcionamiento adecuado. Y realmente, a partir de ahí, el Parlamento del Mercosur tuvo su reunión mensual de febrero a diciembre, de ahí en más. Se constituyeron perfectamente las comisiones. Un rasgo que tiene el Parlamento es que uno puede estar en una única comisión, lo cual produce, digamos, en alguna medida una limitación, pero bueno, en el caso de los argentinos esto fue beneficioso porque ya que no teníamos ingresos por el lado del Parlamento, ni tampoco teníamos la posibilidad de tener personal técnico que respondiera a uno, bueno, nos simplificaron el problema al estar en una única comisión. Entonces, primera cosa a mencionar,
es la continuidad de funcionamiento del Parlamento del Mercosur, que únicamente se interrumpe en el mes de julio porque hay otros congresos que también se producen, digamos, las vacaciones de julio, y eso impacta en el funcionamiento del Parlamento, sobre todo por el caso de las elecciones indirectas de los parlamentarios. Pero yendo a preguntar la pregunta, a contestar la pregunta, si en qué medida este Parlamento colabora en la construcción democrática de nuestros países. Yo voy a mencionar tres casos, tres situaciones, por la cuestión del tiempo, ¿no? Pero en primer lugar, creo que hay que contextualizar la pregunta en el sentido de que nosotros venimos en un proceso, digo nosotros en América Latina, como también ocurre en el resto de las democracias liberales del mundo, en un proceso de hackeo a la democracia. Y en el caso latinoamericano, yo creo que el caso venezolano es un caso muy paradigmático, porque no solamente se ha producido esa destrucción del Estado, destrucción económica de Venezuela, sino fundamentalmente lo que hay es una destrucción de las posibilidades de la democracia, no solamente como régimen político, sino mucho más allá de eso, sino también la aparición de un nuevo maridaje en términos de las relaciones que el gobierno tiene, el sostén del gobierno es un aparato militar, pero además de un aparato militar, una coalición que incluye al narcotráfico y que incluye también vínculos con la guerrilla del ELN y que también está vinculado con las cuestiones de explotación del oro en determinadas zonas de Venezuela. Y además, el caso venezolano también va a traer una novedad importantísima en América Latina, de la que se habla poco, que es los exiliados, la enorme cantidad de esos 8 millones de personas que se fueron de Venezuela, que se desparramaron, y muchas de ellas que son, digamos, sometidas a situaciones de trata de personas, a situaciones de indigencia, es decir, con todos los problemas que trajo a América Latina. Estoy pensando en el caso de Brasil, en el norte de Brasil, lo que fue la migración venezolana, la llegada de grandes contingentes de venezolanos en los municipios del norte de Brasil, que desordenaron totalmente partes de algunas de esas ciudades fronterizas, más todo lo que ha significado para Colombia esa enorme inmigración. Entonces, digamos, estamos acá frente a un problema nuevo para América Latina, pero que tiene mucho que ver con las posibilidades de la democracia a partir de las redes políticas que están constituidas en la Argentina, en América Latina, y que tienen vinculación con este grupo que gobierna Venezuela. Yo me quedé con alguna preocupación ayer, con algún comentario que se hizo respecto de que no importan las diferencias para la integración. En el caso del Mercosur sí importan las diferencias para el Mercosur, porque el Mercosur, a diferencia de otras organizaciones de integración, tiene una cláusula democrática, que originariamente no estaba. Sí, cuando se constituyó el Mercosur, esa cláusula no estaba. Eso se agregó después, medio como acompañando también el proceso de incorporación de la dimensión legislativa de la organización del Mercosur, que en su principio tampoco estaba, y recién se constituyó la Comisión Parlamentaria Conjunta en 1994. En el 96 es la primera declaración de los presidentes donde se incorpora la cuestión democrática como una cuestión crucial. ¿Para qué? Para la integración de nuestros países, para la integración de los países del Mercosur y además para nuevas posibles incorporaciones. Fíjense ustedes que en esa declaración de las leñas del 96 decía toda alteración del orden democrático en los países sería un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración
en curso del Estado miembro afectado. Esto después se va a replicar mucho más exigentemente con el Protocolo de Ushuaia de 1998, que es, digamos, la cláusula democrática del Mercosur. Entonces, digamos, el Parlamento del Mercosur es un órgano del Mercosur, y como órgano del Mercosur tiene la responsabilidad de ayudar a favorecer los procesos democráticos en nuestros países, y por eso tiene un conjunto de instituciones internas del Parlamento del Mercosur que buscan trabajar en ese sentido. Una es la Comisión de Derechos Humanos. Esa Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de hacer anualmente audiencias públicas en cada uno de los países miembros con la finalidad de establecer las condiciones de los derechos humanos. Durante este periodo en que yo he estado, estos 2 periodos que yo he estado en el Parlamento, se fue 2 veces a Venezuela, se fue una vez a Brasil, otra vez a Paraguay, a través de las comisiones. Obviamente la pandemia interrumpió todos los procesos durante 2 años y después hubo que recomponer las comisiones, etcétera. Pero quiero señalar que ya en la primera audiencia pública que se hizo en Venezuela, allí quedaron muy caracterizados los problemas de derechos humanos que Venezuela tenía. No hay ningún otro órgano regional, ni ningún parlamento regional que pueda llegar a hacer una audiencia pública en ninguno de estos países miembros. Solamente lo puede hacer el Parlasur, porque eso está aprobado por cada uno de los países miembros a partir del protocolo constitutivo del Parlamento. Entonces, tenemos una institución que tiene un conjunto de recursos, de obligaciones. También tenemos el Observatorio de la Democracia. El Observatorio de la Democracia, que ha mejorado muchísimo en su calidad en los últimos 2 años. ¿Por qué en los últimos 2 años? Porque se aprobó su reglamento, porque tiene personal capacitado y porque ha podido, a partir de tener ese personal capacitado y de tener el reglamento, establecer vínculos muy estrechos con las instituciones electorales de cada uno de nuestros países. Entonces, ¿qué tenemos en el Parlamento del Mercosur? Tenemos un recurso para detectar problemas con los derechos humanos en nuestros países, y tenemos también un recurso para saber acerca de la calidad de las elecciones de nuestros países, porque esa es nuestra primera obligación. Uno de los ejemplos que quiero mencionar como un ámbito que ha servido de protección a los demócratas entre los países miembros es lo que acaeció con la delegación venezolana. La delegación venezolana progresivamente empezó a ser atacada por su propio gobierno venezolano. Es decir, muchos de quienes compartieron con nosotros ese tiempo, en los 5 años que estuvieron en el Parlamento del Mercosur, muchos de ellos decían que fueron retirados sus pasaportes para que no pudieran salir de las fronteras venezolanas y de esa forma contar lo que estaba pasando en Venezuela desde su propia representación política. Esa gente venía con su libreta cívica, ¿no? Con el papelito. ¿Por qué? Porque eso es lo que está permitido para los miembros del Parlamento, los miembros del Mercosur y los miembros del Parlamento. Es decir, podían ir más allá de sus fronteras, no necesitaban de pasaportes, y esa gente venía inclusive cruzando los ríos a pie, esquivando tanto a la guerrilla como al narcotráfico, como a la propia persecución de la policía venezolana, y venían a las reuniones. Y venían a las reuniones y contaban lo que estaba pasando y aprovechaban esas reuniones para tener vínculos con las embajadas de distintos países, y además utilizaron los recursos del Parlamento del Mercosur. Es decir, no me refiero a recursos económicos, me refiero a los recursos institucionales, es decir, la posibilidad de ir a la Unión Parlamentaria Mundial, la posibilidad de ir al Parlamento Europeo y llevar allí los problemas. Entonces, digo, primer caso, el caso venezolano y de la oposición venezolana. Hoy no están los venezolanos en el Parlamento. ¿Por qué? Porque hubo elecciones y esas elecciones no fueron aprobadas
por el Parlamento y además porque está suspendido Venezuela. La suspensión de Venezuela no implicó la salida de la delegación venezolana. ¿Por qué? Porque la delegación venezolana había sido electa en elecciones democráticas plenas y del Estado de Derecho. Las otras no fueron aceptadas por todo el incumplimiento que ella implicó con las denuncias que hubo, ¿no? Entonces, el Parlamento del Mercosur tiene para cumplir allí una función importante. Perdón, Lilia, si puedes ir redondeando, Bueno, tenemos sí, un minutito. rápidamente, control de cumplimiento de los acuerdos internacionales es una tarea que tiene el Parlamento también, seguimiento de los acuerdos, y yo menciono rápidamente 3 cuestiones que me parece que son cambios necesarios para que el Parlamento funcione mejor. Uno es la modificación del reglamento para que solamente se tramiten cuestiones que tengan que ver con la integración, más allá de todas las discusiones, que eso sí es parte de los problemas de derechos humanos y democracia, ¿no? Ejercer una función de control sobre los acuerdos firmados, ratificados por nuestros países, y fijar al menos 2 reuniones por año donde se traten normas, porque las normas, que es el modo más perfecto de sanción que tiene el Parlamento del Mercosur, nunca se pueden votar porque no hay número. Y no hay número porque las delegaciones no van en forma completa. Y este no es un problema ni de la delegación argentina ni de la delegación paraguaya, que siempre hemos estado en forma permanente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lilia. Les comento que les pido perdón también a los panelistas, pero vamos a hacer un pequeño cambio de orden porque el presidente Colman está online y por motivos de conexión, mejor si le damos las palabras ahora por unos minutos. Entonces, bueno, agradecemos la presencia online del presidente del Parlasur, señor Mario Colman, representante nacional de Uruguay por el lema Partido Nacional, Departamento de Colonia, y como dije, presidente del Parlamento del Mercosur, Parlasur. Le dejamos unos minutos para una palabra, señor Colman. No le estamos escuchando. Hola, un saludo a todos. Ahora sí. Un agradecimiento especial a la organización y obviamente un saludo muy, muy cálido a mis compañeros ahí de panel, Nelsinho, Lilia, Fernando. Un saludo muy, muy, muy grande. Les pido disculpas, no los pude acompañar, pero es un verdadero placer estar con ustedes. Así que sé que el tiempo es corto, así que voy a tratar de por lo menos dejar algunas reflexiones y bastante en línea con lo que decía Lilia. Nosotros entendemos este Mercosur, naturalmente, como un proceso de constante evolución en busca de una consolidación, y me parece que este tipo de conferencias que se realicen buscando los desafíos de abordarlos desde nuestra mirada nos parece muy, muy, muy importante, y sobre todo una herramienta que quizás no es la herramienta más conocida, pero es una herramienta, creo que tiene un potencial estratégico, es el Parlamento del Mercosur. La verdad, para mí es un honor presidirlo y también señalar justamente 2 aspectos. Lo dijo Lilia y no me voy a extender sobre ello, sobre la Comisión de Derechos Humanos, pero también creo que el Observatorio para la Democracia realmente es una institución, es una herramienta que cada día cobra mucho más reconocimiento, por lo menos regional. También señalar que este Parlamento lo albergan sobre todo todos los países que formamos el Mercosur, no solo representando a nuestros gobiernos, sino que representan a nuestro pueblo. Y creo que esa es la primera respuesta que podemos decir a la pregunta si es relevante o no esta institución para la democracia. Y la verdad que la primera respuesta es esa. Si no se escucha la voz de los pueblos, por lo menos es difícil entender como un foro democrático. Otra cosa que habría que ver es si es relevante o no y si realmente estamos respondiendo a todas las reflexiones o por lo menos
los problemas que hoy podemos ver, porque sí tenemos claro que es misión y propósito la defensa de la democracia regional, el trabajo que hacemos en el Parlamento del Mercosur, pero ¿eso alcanza? Bueno, creo que los desafíos son grandes. Uno mira la cuestión del contexto actual de la democracia y vemos dificultades respecto a la representación liberal occidental, con emergiendo nuevas alternativas al liberalismo político, aparecen algunas figuras, si se quieren, más de populismo. También nosotros lo vemos en el foro que tenemos en el Observatorio de la Democracia, dificultades con la desinformación, temas de inteligencia artificial, van a ser temas que impacten fuertemente en los procesos electorales. Y es también eso que puede afectar en cierta forma nuestras democracias. En ese sentido, nosotros este Mercosur, obviamente compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que luego fue ampliado esta membresía a Venezuela, hoy suspendida, como muy bien decía Lilia, y Bolivia en un proceso de adhesión que estuvimos hace unos días ahí con el senador, viendo en qué etapa se encontraba justamente en la aprobación del Parlamento brasilero. Decir que es importante para nosotros la democracia y la defensa de la democracia están los propios postulados normativos del Parlamento del Mercosur. Son 7 postulados normativos y los 2 primeros hacen referencia justamente a representar a los pueblos del Mercosur y el segundo habla concretamente de promover y defender la democracia. Entonces, vaya si es importante por lo menos tenerlo como horizonte para nosotros los parlamentarios que desempeñamos nuestra tarea. En el mismo sentido que decía Lilia, para nosotros es vital el Parlasur, también por la tarea que hace, no solo para verificar el cumplimiento de las cláusulas democráticas, esa condición hoy, después del protocolo de Ushuaia, una condición indispensable para formar parte del Mercosur, es también darle seguimiento, la supervisión por parte de nuestro Parlamento de situaciones políticas y de estos países y democráticas que hacen a la calidad de estos. Entonces, para nosotros, esa supervisión, ese seguimiento, pero también no dejando de lado lo que puede llegar a ser el diálogo político. El Parlamento del Mercosur es un lugar también donde se escuchan todas las voces, no solo aquellas que podamos tener afinidad política, sino también aquellas que tenemos muchas diferencias. Y eso también es un lugar donde permite desembarcar cuestiones, denuncias, como muy bien se decía, de las situaciones que viven cada país, y me parece que es un ámbito donde se pueden escuchar justamente denuncias sobre la afectación de los distintos países en su calidad democrática, que no solo lo hacemos en los miembros del Parlamento del Mercosur, sino también hoy por hoy se ha vivido y ha tomado tanta relevancia este observatorio que hemos sido invitados. Se hizo una gran gestión en Brasil, realmente. Nosotros tuvimos una muy buena delegación que concurrió a las elecciones de Brasil. Ahora con el Tribunal Electoral se va a firmar un convenio para seguir dando recomendaciones y resoluciones para mejorar no solo en el proceso electoral, sino en cuanto a la representación. Realmente es importante. Y en el caso de Extra Mercosur, recientemente estuvimos en Ecuador. Todos sabemos la difícil situación que vive Ecuador en un proceso electoral muy complejo, en lo cual estuvo presente este observatorio y va a estar nuevamente presente en las elecciones en las próximas semanas. Como decía, la defensa de los valores democráticos, y creo que en eso el Parlamento del Mercosur ha jugado un rol muy importante, justamente en la supervisión, en el diálogo, en la recomendación, en el apoyo y en la defensa, y generando también esos ámbitos de poder justamente entablar un diálogo, porque también se ha tratado de buscar en los lugares que hay denuncia la mediación a efectos de buscar legitimar procesos, obviamente que no tengan visos obviamente de poca transparencia.
Respecto un poco al Parlamento del Mercosur, como decíamos, no solo la democracia se construye con procesos electorales, sino también, como decíamos, la posibilidad que nuestros pueblos participen. Y eso es fundamental y eso es también un gran desafío que tiene justamente nuestro Parlamento, la posibilidad de representar. Y ese es un problema que tenemos. Hace pocas semanas estuvimos en la Eurolat y uno de los temas fundamentales que se hablaba era el discurso de odio, entre otras cosas, un tema que hablaron recién, el tema justamente del crimen organizado, de varios temas más, las vacunas, y uno de los temas que veíamos también era también las dificultades que teníamos de integración con la Unión Europea, con el tratado que tanto discutimos. Y creemos también que a veces eso afecta a la credibilidad de nuestras instituciones, y ese es un tema que también a nosotros nos importa, porque muchas veces no se conoce, como decía Lilia, pero también muchas veces hay una visión negativa porque no ven justamente que se puedan alcanzar resultados. Entonces, creo que el trabajo que se hace en el Parlamento del Mercosur en varios aspectos tienen que mejorarse. Entendemos ese capital de la participación es importante, debemos de que entiendan que sea un ámbito que sea relevante para poder plantear sus dificultades y que también sea un ámbito relevante a efectos de poder incidir sobre todo en a quienes toman las decisiones. Y es así que estuvimos justamente hace unos días reunidos con el Grupo del Mercado Común. Hacía más de 13 años que no se reunía con el Parlamento del Mercosur y pudimos establecer una reunión que vamos a establecer como permanente y periódicas a través de la comisión permanente justamente que sesiona en Montevideo. Y eso es un avance también para que este Parlamento del Mercosur sea un ámbito relevante en la defensa de la democracia, pero también relevante en la toma de las decisiones que hacen justamente al futuro de nuestros países que integramos este Parlamento y este Mercosur. Sé que el tiempo es corto y el panel es sumamente importante, pero creo que nuestra tarea respecto a la defensa es fundamental, y más en la actualidad. Creemos que como miembros del mercado del Mercosur, tenemos que legitimar este proceso de integración, en cierta forma. Eso es el Parlamento. Creo que la forma de legitimar este proceso en cuanto a la representación de nuestros pueblos, pero también estar atentos a la mirada de la calidad democrática de los Estados miembros, y no solamente por la aplicación de la cláusula democrática, sino también en la defensa justamente de cada ciudadano del Mercosur. Creo, y en respuesta a la pregunta que se nos hiciera, creo que el Parlamento del Mercosur es un foro relevante, sin duda, pero también coincido que estamos obligados, estamos interpelados a desempeñar un papel mucho más activo y fortaleciendo sobre todo las instituciones y la credibilidad de nuestras instituciones para defender sobre todo a nuestra democracia regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente Colman. Le pasamos la palabra al senador Nelsinho Trad, médico con especialidad en cirugía general, urología, medicina del trabajo y salud pública. Fue concejal de Campo Grande por 3 mandatos, diputado de Estado elegido por el PTB, luego alcalde de Campo Grande, donde fue nombrado el mejor alcalde de todas las capitales brasileñas, con 85% de aprobación. Sucesivamente asumió la presidencia del PTB en Mato Grosso do Sul, fue senador electo por el PTB, en 2019 ingresa al PSD, presta juramento como senador y asume la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. También participa en otros 28 comisiones del Senado Federal y es coordinador de la Mesa Federal de Mato Grosso del Sur. En 2019 también fue electo presidente de la representación de Brasil en el Parlamento del Mercosur. Desde 2020 es vicepresidente del PSD, Partido Socialdemócrata, en el Senado Federal, presidente electo del Parlamento Amazónico. En 2021 asume la dirección del PSD en el Senado Federal,
Fue electo presidente del Frente Parlamentario Internacional del Corredor Bioceánico y finalmente es miembro titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. El señor Trad podrá exponer en idioma portugués y si quiere... Boa tarde a todos. Vou falar pausadamente em português para que todos possam me compreender. Eu me chamo Nelson Trade Filho, sou médico com especialidade em cirurgia geral e urologia. E hoje estou senador da República pelo Brasil, representando o estado do Centro-Oeste brasileiro, o estado do Mato Grosso do Sul. Gostaria de agradecer ao deputado argentino Fernando Iglesias pelo convite, ao Dr. Christian, presidente da Fundação Altiero Spinelli, parabenizando pela iniciativa, e dizer a todos e a todas que aqui se encontram que me sinto privilegiado de fazer parte do ParlaSul, juntamente com a parlamentária Lilian, que aqui se encontra, e com o nosso presidente, Mário Coleman. Vou ser um pouco didático, antes de entrar na abordagem que me foi pedida. O parlamento do ParlaSul é formado por deputados e senadores dos países membros do Mercosul. E lá se forma um colegiado extremamente plural, com todas as ideologias, com todas as vertentes de pensamento, justamente para poder ser a narrativa verdadeira dos problemas que ocorrem não só no âmbito do Mercosul, como também dentro de cada país que por ali passa. Eu me perguntei também, logo que iniciei as minhas atividades no ParlaSul, da mesma forma que Lília, mas será que isso é necessário? Para que serve isso? E comecei a me dedicar e estudar sobre as atividades que por ali eram discutidas, debatidas e encaminhadas. E logo depois que a gente iniciou as atividades por lá, veio a discussão do tratado, do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Não seremos nós, parlamentares, que vamos formatar o mérito, o conjunto do acordo, mas seremos nós, parlamentares, que iremos anuir ou não o referido acordo, que já passa de 30 anos. E esse tempo, diante da experiência que eu tive no Senado da República, na Comissão de Relações Exteriores, é um tempo tolerável, por mais anos que se tenha passado. Porque eu perguntei para a chancelaria do meu país quanto tempo leva um novo acordo entre Brasil e Argentina. Somos próximos? Temos fronteira? E eles me responderam, 5 anos. Ora, se um acordo simples entre dois países da América Latina leva 5 anos, imaginem vocês um acordo de 2 grupos de países diferentes, Mercosul e União Europeia. A partir do momento que isso apareceu na nossa frente, a gente já viu que o nosso entrosamento, demonstrado nas reuniões que a gente tem participado,
vai ser imprescindível para, pelo menos, não atrasar mais o que já está arrastado. E aí vem argumentos pela relevância do Parlasul. A representatividade democrática. O Parlasul é um espaço de representação política direta, o que potencializa a legitimação democrática das ações do Mercosul. Consolidação da democracia. O Parlasul reforça a cláusula democrática do Mercosul, promovendo valores democráticos e protegendo os direitos humanos. Eu venho do Brasil. E aquele que mais falou a palavra democracia na última eleição presidencial acabou vencendo as eleições. Para vocês verem o quanto que isso, dentro de um processo de escolha livre, é importante. Mecanismo de controle. Ao fiscalizarmos as ações e decisões dos órgãos do Mercosul, o Parlasul garante que as ações do bloco estejam em consonância com seus objetivos e princípios. Fortalecimento do Mercosul. A existência de um parlamento comum reforça a identidade e a coesão do bloco, além de dar maior peso político ao Mercosul nas negociações internacionais. Resolução dos conflitos. Ao proporcionar um espaço de diálogo entre os parlamentares dos países membros, o Parlasul também atua na resolução de conflitos e entendimentos. Foi assim, logo que a crise da Venezuela se agudizou em 2019 para 2020. Tinham dois grupos de parlamentares venezuelanos dentro do Parlasul. Um que defendia o governo que lá estava e o outro que defendia o governo autoproclamado. No início começaram com algumas críticas, alguns debates intensos, mas logo viram que lá era um fórum de respeito, de tolerar a diferença e, mais do que isso, de ter um debate de alto nível. E assim foi sendo conduzido até que a crise se amornou. Internalização de normas do bloco regional. O envolvimento de parlamentares facilita e agiliza a incorporação das normas do Mercosul e a harmonização destas com o direito interno dos países membros. E aqueles que dizem contra o Parlasul? Falam da falta de um poder legislativo vinculante. Mesmo assim, o Parlasul facilita o consenso e a formulação de medidas a serem posteriormente ratificadas pelo parlamento de cada país membro. Tem a operação de alto custo para os cofres públicos. Apesar disso, o investimento no Parlasul é um investimento na democracia e na integração regional. Os benefícios a longo prazo, com certeza, vão superar os custos imediatos. Falam da baixa visibilidade e reconhecimento. E nós achamos necessário seguir no esforço para aproximar o Parlamento do Mercosul e os cidadãos através de campanhas de sensibilização e educação. Essa questão do acordo de livre comércio do Mercosul e a União Europeia, nós, principalmente, que estamos do lado de cá, precisamos nos esforçar o máximo para poder tirar esse acordo do papel, fazer com que ele venha a ser uma realidade. Nenhum de nós que está aqui concorda com conflitos de guerra, bélicos, de morte, como está acontecendo na Rússia
com a Ucrânia. Mas isso que lá está acontecendo gera, em função da própria situação de guerra, uma desestabilização em que esta oportunidade deveria e poderia ser um impulso não só para aqueles que lá possam estar precisando de certos produtos que aqui tem, assim como nós que podemos estar necessitando de aumentar a nossa economia com exportações e aproveitar essa desestabilização criada por esses povos. Então, esta é uma iniciativa, um horizonte na frente que precisa ser olhado a fim de que a gente possa acelerar essas questões. Eu estive lá, em Bruxelas, debatendo com os parlamentares da União Europeia sobre as questões ambientais que falam que o Brasil apresenta. E ao final, que não é fácil debater lá, é tão difícil quanto jogar no Bombonera contra o Boca Juniors. Não é fácil. Mas eu, no final, convidei a todos que lá estavam. Vamos conhecer de perto a realidade das florestas brasileiras. Sabe quantas pessoas moram na Amazônia brasileira? Ficou esse silêncio. E eu falei, 28 milhões de habitantes. 13% da população brasileira. Se vocês acham que a floresta brasileira é importante para o mundo, vamos criar mecanismos para mantê-la em pé. A floresta verde em pé tem que ser preservada e reconhecida pelos países ricos para que ela possa cumprir com a sua missão de pulmão do mundo. Porque senão, esses que lá moram acabam sendo cooptados facilmente por aqueles que querem fazer tráfico de madeira, queimadas, pesca ilegal, caça ilegal, garimpo. E após esse debate, foi aceito o convite e vão fazer uma comitiva para ir até o Brasil e visitar em loco a Amazônia brasileira. Essa questão ambiental, para mim, posso estar errado, mas é minha opinião, é um pouco de pano de fundo em função da competitividade que os produtos nossos aqui do Mercosul têm para com determinados produtos de países europeus. Para mim, isso é o que está na linha de frente. Temos um outro horizonte muito promissor para nós, já terminando, dos países aqui do Palasul do Mercosul, que é o corredor rodoviário, a princípio rodoviário, rota bioceânico. As mercadorias para poder chegar no continente asiático, indo pelo Pacífico, é muito mais lógico, menos tempo de viagem, menos quilômetros do que saindo por qualquer outra rota. Isso já está provado. E esse corredor, através de uma união de esforços do Brasil, do Paraguai, da Argentina, chegando no Chile, nos portos de Antofagasta e Iquique, ao que tudo indica, até 2025 já vai estar inaugurado. E eu digo para vocês, será o canal do Panamá do Mercosul. Tamanha a viabilidade já devidamente comprovada por várias universidades brasileiras que esse traçado vai atender a todos os nossos países. E os países vizinhos, como Uruguai, como Bolívia,
também serão beneficiados. Porque é muito mais fácil drenar os seus produtos por ali do que por qualquer outra alternativa. Sendo assim, eu concluo dizendo, com toda a segurança, que o Parlasul é mais necessário do que desnecessário. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias, senador. Sí, buenísimo. Lilia, muchísimas gracias también por tu presencia y tus palabras. Y ahora terminará el panel el profesor Fernando Iglesias, y diputado nacional. Fernando es escritor, periodista y diputado nacional argentino. Tiene un máster en Relaciones Internacionales entre Europa y América Latina en la Universidad de Bologna. Es presidente del World Federalist Movement for Global Policy y especialista en los aspectos políticos de los procesos de la globalización. Dirige la campaña para la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado, COPLA. Además, es miembro fundador de Democracia Global, Movimiento por la Unión Sudamericana en el Parlamento Mundial, y director de la Cátedra de Integración Regional Altiero Spinelli del Consorcio Universitario Italiano per la Argentina. También integró el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Latinoamericano y del Caribe. En 2011 fue distinguido como Commendatore de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana, conferida por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, por su trabajo al frente de la Cátedra Spinelli. Fue profesor universitario de Teoría de la Globalización y de Gobernabilidad Internacional. Adelante, Fernando. Gracias, Gaia. Yo arranco por agradecerles a todos la presencia y a los organizadores, sobre todo a nuestros voluntarios, liderados desde la Fundación Spinelli por Gaia y desde Democracia Global por Camila. Creo que es la mejor edición del simposio y va mis sinceras felicitaciones por el enorme trabajo que han hecho en esto. Voy a tratar de ser lo más... voy a tratar de hablar en términos de telegramas, pero ahora sí, más bien en tweets sería. Ayer lo puso muy crudo Andrés Malamud. Dijo, la integración regional es una cuestión de flujos. En Europa anduvo todo mal mientras el flujo era de balas. Cuando se pasó del flujo de balas al flujo de productos, la situación mejoró y efectivamente creo que la Unión Europea es quizás el milagro político mayor de la historia de la humanidad. Si uno divide el siglo XX europeo en dos mitades a partir de la integración europea, pongamos Declaración Schuman, que es del 50, tiene probablemente el peor lugar en la historia del mundo para vivir al principio y el mejor lugar al final. No es poco logro para un solo siglo. Y el simposio está pensado para tomar el pensamiento de Spinelli, pero no en la idea de copiar el modelo europeo, sino entender cómo funcionó el modelo europeo. Porque en lo que no estoy de acuerdo con Andrés, él decía, mucha intensidad de flujos en Europa, mucha integración. Baja intensidad de flujos en Sudamérica, poca integración. Es cierto. Pero también ignora un punto central, que la integración europea no es solamente fruto del pragmatismo, de la estrategia funcionalista, como decimos los cientistas políticos, de crear mayor comercio, mayores relaciones comerciales y por lo tanto se van a desarrollar las instituciones, cosa que es cierta, Jean Monnet, es la idea de Jean Monnet, sino también de la intervención de federalistas como Spinelli. Esa tensión entre el aspecto económico, pragmático y el aspecto político más idealista, si lo queremos poner así, de los federalistas, es lo que ha creado la Unión Europea. Y la gran intervención de Spinelli, que está ahí en la foto en el Parlamento Europeo, es justamente 1984, es en el Parlamento Europeo. Si hoy nosotros vamos al Parlamento Europeo, el pabellón principal se llama Spinelli, y justamente está ligado a la construcción, a quizás a uno de los mayores logros, o al mayor logro del federalismo europeo, que es la construcción de una institución parlamentaria en la cual por primera vez había representación directa
y capacidades legislativas según el proyecto aprobado en su momento por Spinelli y después derrotado y que de a poquitito se empieza a consumar en la historia. Lo que estoy diciendo es una cosa muy simple. La integración regional más exitosa es la europea, no tiene solamente una dimensión económica, sino una dimensión institucional, y su órgano central es el Parlamento Europeo. Integración exitosa con Parlamento y con instituciones. Me parece que eso es uno de los puntos que tenemos que tomar cuando hablamos del Parlamento del Mercosur. Las objeciones son muchas. Y no es una institución que goce de gran prestigio entre nuestras poblaciones. Yo primero separaría las objeciones al Parlamento de Mercosur, que son objeciones a los parlamentos, que son muchas. Casi todas las objeciones que se hacen al Parlamento de Mercosur son las mismas que se hacen al Parlamento Nacional. Que sesionan, que no sesionan, que las leyes, que para qué están, que el costo, que los asesores. Digo, acá no hay mucho que decir. De un lado está Tocqueville, que decía que los parlamentos eran el corazón palpitante de la democracia, y del otro lado están todos los totalitarismos, empezando por Hitler, que arrancó quemando el Reichstag, y todos los demás, incluidas las dictaduras latinoamericanas, cuya primera medida típica es cerrar el Parlamento. Así que en eso no hay mucha discusión. Pero hay objeciones específicas, que es la falta de capacidad legislativa y los costos del Parlamento. Y acá yo paso al PowerPoint. Porque estas son objeciones que tenemos que enfrentar y son objeciones ciertas. El problema de los costos y el problema de la falta de capacidad legislativa. Es cierto, el Parlamento Mercosur no tiene una capacidad legislativa directa. Pero yo me permito recordar que si vamos a seguir la experiencia europea, el primer Parlamento Europeo es la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en 1952. Y la intervención de Spinelli de elección directa y capacidad legislativa es de 1984. Son 32 años para Europa. Digo, no es un proceso fácil. Y no es un proceso fácil porque los poderes ejecutivos nacionales típicamente están en contra. Nadie quiere delegar su propio poder. El poder ejecutivo no quiere delegar en el poder capacidades en el poder legislativo a nivel nacional, mucho menos a nivel regional. Entonces el proceso es necesariamente lento y trabajoso. Pero además yo creo, y acá voy a propuestas concretas, creo que el mecanismo legislativo previsto es un mecanismo que no tiene en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hoy el Parlamento del Mercosur arranca ya con una norma del Parlasur, que es un poder legislativo supranacional. No exactamente supranacional, pero por lo menos que está por encima del nivel nacional, ¿sí? Eso pasa al Consejo de Mercosur, que está integrado por los ejecutivos nacionales, que supuestamente tienen que enviarlo a los parlamentos nacionales y a los gobiernos nacionales para su consideración a nivel nacional. Bueno, yo soy presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados del Mercosur. Todavía estoy esperando que me llegue una sola norma dictada por el Parlasur. ¿Por qué? Porque el filtro que pasa, que es el Ejecutivo Nacional, es estructuralmente contrario a la delegación de poderes. Y por lo tanto no quiere que lo que forma parte de su poder pase del Ejecutivo al Legislativo y del nivel nacional al nivel internacional, supranacional o como querramos llamar al Parlasur. Entonces ese mecanismo implica la parálisis. No hay ninguna capacidad legislativa, no hay ninguna influencia directa en los temas del Parlasur justamente por ese mecanismo que está mal. Yo propongo que se cambie y que eludamos el nivel ejecutivo nacional. Que haya, en primer lugar, el Parlasur pueda sacar normas, leyes, llamémosla como querramos, de media sanción a nivel del Mercosur y aplicadas solamente a temas de integración regional, porque claramente no corresponde que se pongan a legislar sobre asuntos internos, pero sí sobre temas comunes que tienen que ver con la integración regional, que sean sancionadas por el Parlamento de Mercosur y que de allí, sin pasar por el Consejo Mercosur, vayan directamente a los congresos nacionales. Y que en los congresos nacionales se haga esa consideración obligatoria y que se apruebe o que se desapruebe. ¿Esto cuál es la ventaja? Quita a los poderes ejecutivos nacionales tendencialmente contrarios a este procedimiento
del medio, pero mantiene la soberanía nacional. Porque para que tenga vigencia la norma, no basta la media sanción del Parlamento del Mercosur, sino que se necesita la sanción completa por parte de cada uno de los gobiernos, de los parlamentos nacionales. Lo que preserva otro concepto básico de la Constitución, sobre todo en Brasil y en Uruguay, que es la preservación de la soberanía nacional. Porque estarían sujetas a todos los mecanismos de aprobación de una ley nacional, inclusive, como pasa en Argentina, la capacidad de veto del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí le estaríamos dando al Parlasur una capacidad legislativa concreta en asuntos regionales y una razón de ser que responde a la objeción de ¿para qué está el Parlamento del Mercosur? ¿Es un foro de debate? Sí. ¿Es importante el debate? Sí. Yo escucho decir muchas veces despectivamente, es el Parlasur, el lugar donde se parla. Sí, el Parlamento es el lugar donde se parla. Carissimi amici, parlare va bene. La idea justamente de los parlamentos es que un lugar de debate que reemplaza la guerra entre fracciones por el diálogo, por el consenso o por la disputa encendida y fuerte, creo que soy un ejemplo de eso, con respecto a las convicciones políticas. Segundo punto que dicen, por un lado dicen los costos, ¿sí? O sea, es muy costoso, es muy costoso. Yo me permito, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estaba en el Parlamento del Mercosur cuando fue el tema de Botnia, y estaba, lo digo con toda claridad, en ese conflicto por la instalación de Botnia, estuve siempre del lado uruguayo. Siempre me pareció que las objeciones argentinas eran absurdas y que Uruguay tenía razón, y creo que el tiempo me ha dado la razón. Pero más allá de esa disputa, es muy interesante el tema Botnia porque muestra cómo el Parlamento y la diplomacia parlamentaria pueden solucionar cosas que a nivel ejecutivo son más difíciles. Porque el presidente de un país está elegido para ser el campeón de los intereses de ese país. Es nuestro héroe nacional, es nuestro Cid campeador. Va con la lanza a defender los intereses del propio país porque estructuralmente es así, porque electoralmente le conviene, por todo. Entonces tenemos episodios ridículos, como que el presidente argentino, que está en la Casa Rosada, a 2 kilómetros de la Casa Rosada hay había una cloaca a cielo abierto, que era el Riachuelo, va a defender la ecología en Gualeguaychú. Y Uruguay, que es uno de los países más respetuosos ecológicamente y que casi no tiene industria, se pone industrialista y dice, vamos. Eso es estructural, eso es porque los diseños de los poderes ejecutivos son así. A nivel parlamentario es todo mucho más distinto, es todo mucho más discreto, la representación es distinta y existen otros elementos de moderación. El primero es la presencia de otros países como Brasil y Paraguay. Entonces, no se puede hacer una legislación sobre el nivel de contaminación del río Uruguay a nivel del Parlasur, ignorando a Brasil y Paraguay. Entonces, Argentina no puede poner un tope demasiado exigente y Uruguay no puede poner uno muy bajo porque Brasil y Paraguay le dicen, escúchenme, nosotros también estamos acá, hagamos cosas razonables. Entonces, todo el mecanismo parlamentario está mucho más preparado para los consensos que se necesitan encontrar en estas cuestiones internacionales que los mecanismos ejecutivos, que tienden en general al conflicto, mientras que los mecanismos parlamentarios, por lo general, tienden al consenso. Y ¿cómo se soluciona? Porque también es una acusación muy sinuosa esta, ¿no? Si todos los parlamentarios del Mercosur son elegidos indirectamente, no hay representación democrática, porque fueron elegidos a nivel nacional y están legislando a nivel, no hay representación democrática. Si los elegimos todos directamente, se dice lo contrario. Qué costo muy alto, ¿cuántos parlamentarios? ¿Cuánto nos cuesta? Entonces, acá hay una propuesta concreta. Hoy funcionamos así, caos. Yo quiero saber cómo va a funcionar el Parlamento cuando lleguen los 43 argentinos elegidos y los demás países tienen 18. ¿Cómo van a votar? ¿Cómo se integran las comisiones? Todo un problema, ¿no? Hoy estamos en el caos. Nosotros voy a dar el ejemplo argentino, que es el más fácil, tenemos 43 parlamentarios. Yo propongo que haya una representación mixta, que haya una reducción fuerte de la cantidad de parlamentarios elegidos directamente y que por lo tanto, implican una dieta más, un par por algunos asesores más y un gasto más. Digo que pasemos de 43 a 11. ¿Cómo? Reduciendo la cantidad total de la Argentina, que sería 43, y proporcionalmente habría que hacer algo parecido con los demás países, y ponerse de acuerdo, por supuesto, para hacerlo, bajar a la mitad, a 21.
y que la mitad de esa mitad además sean diputados nacionales, que participen de la Comisión de Mercosur, diputados o senadores nacionales, y que secundariamente participen del... ¿Qué se gana con esto? Se ganan varias cosas. Primero, hay una reducción directa del costo, de 43 a 11. O sea, se baja a una cuarta parte del costo. Segundo, se combina bien la representación democrática y la representación federal, porque los elegidos a nivel nacional, es decir, los que son de representación directa, serían algo así como ciudadanos, representarían a los ciudadanos del Mercosur, mientras que los parlamentarios nacionales estarían más orientados a la defensa federal de los intereses de sus propios países. Y además, se crearía uno de los problemas que hay, es que no hay una conexión entre el Parlamento del Mercosur y los parlamentos nacionales, no existe hoy. Entonces, habiendo diputados nacionales que van al Parlamento del Mercosur, tendríamos ahí una línea directa entre el Parlamento del Mercosur y los congresos nacionales, que después tienen que considerar lo que saca el Parlasur como medida de sanción. Al mismo tiempo, en la existencia de 10 parlamentarios, o 11, habría que ver, directamente abocados al Mercosur, permite otras cosas, que es que gente que tiene formación específica en estos temas, yo pienso, por ejemplo, en Perotti, que es nuestro candidato en Entre Ríos, un tipo con un académico de una enorme experiencia, un jurista de gran nivel, que por el lado de los parlamentarios nacionales quizás no llegaría nunca a ser parlamentario nacional y por lo tanto nunca podría ir al Mercosur, pero por la elección directa sí, porque es un especialista en esos temas y los conoce bien. Entonces tenemos una reducción de costos a la cuarta parte, una relación directa entre parlamentos nacionales y Parlamento del Mercosur, una capacidad legislativa incipiente y la posibilidad de dar respuesta y una reducción altísima de costos que permita tratar algunos temas con una cierta eficacia. Los digo rápido, temas de legislación común, como planteó recién el doctor Cao, una fiscalía antimafia del Mercosur. Nuestras fiscalías nacionales están en la misma situación que estaban las fiscalías italianas cuando yo me fui a vivir a Italia entre el 87 y el 94. Cuando mataron a Falcone, yo estaba en Sicilia y desembarqué en Reggio Calabria. Conozco bien. La Fiscalía de Reggio Calabria no se hablaba con la Fiscalía de Palermo, no había contacto. La Dirección Nacional de Antimafia las puso en contacto, los obligó a compartir información, a compartir protección, a tener una estrategia coordinada. Lo mismo necesitamos a nivel del Mercosur. Tenemos que regular, por ejemplo, el régimen ambiental de los ríos fronterizos. Gran ventaja para Argentina, que tiene hoy toda la inversión del lado uruguayo y nada de acá. Gran posibilidad económica. Ciudadanía sanitaria del Mercosur. Todo ciudadano del Mercosur se puede atender en cualquier país del Mercosur, pero paga el país de origen, ¿no? Nosotros tenemos ese problema acá, con grandes delegaciones de Bolivia y de Paraguay, temas complejos, muy costosos, y la alternativa no puede ser, no les damos atención, que se mueran. La alternativa tiene que ser, los atendemos, pero muchachos, después pasamos la factura, y eso se podría legislar. Armonizaciones legislativas de títulos, leyes de control contra el crimen organizado que son diferentes en cada país y eso crea enormes problemas para las extradiciones, la infraestructura conectiva, como hablaba recién el senador, digo, Estados Unidos y Canadá desde el siglo XIX tienen conectividad por ferrocarril de costa a costa, nosotros todavía estamos discutiendo esto, y las barreras comerciales que son un problema enorme para el desarrollo de nuestras economías. Me parece que hay toda una serie, y son pocos, hay muchísimos más, hay toda una serie de temas comunes que pueden ser tratados eficientemente, democráticamente, y los seres humanos no hemos inventado ningún artefacto que pueda hacer esto mejor que los parlamentos. No veo por qué eso no se tenga que aplicar también al decisivo nivel regional, que cada vez es más importante en la agenda de desarrollo de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y a continuación tengo dos preguntas, 5 minutos nada más. Les pido disculpas a los panelistas que vi que ya llegaron del último panel. Vamos rapidísimos. Una pregunta para el senador. Nos preguntan cómo las últimas elecciones brasileñas impactaron en la representación de Brasil en el Parlamento del Mercosur y cuáles son las implicaciones de eso para la integración regional. As últimas eleições
no Brasil não impactaram diretamente na indicação dos parlamentares que compõem o PalaSul. Porque lá no Brasil, eles são indicados pelos líderes partidários previamente eleitos. Não existe uma lista à parte, como tem em outros países. Lá, você indica aquele que tem uma proximidade com esse trabalho, que tem uma afeição a esse trabalho, para que ele possa produzir mais, sem custo para o poder público. De tal sorte que não houve nenhuma alteração nesse sentido. Do mesmo jeito que eram indicados, continuou a serem indicados através do último resultado eleitoral. Qual que é a outra pergunta? Simplemente eso, en realidad, Sí. cómo impacta en la integración regional también. Sim. E dessa forma não houve também impacto da integração regional, porque procuraram escolher pessoas certas para os lugares certos. Buenísimo. Después tengo otra pregunta sobre qué opinión les merece el conflicto por la hidrovía con Paraguay. ¿Qué piensan? Bueno, es otro ejemplo más de cómo para empezar, en general, a veces los argentinos tenemos la capacidades inesperadas. Por ejemplo, hemos tenido la capacidad de unir a la región todos contra nosotros. Yo no soy un técnico, no me voy a expedir sobre el tema, pero me parece que lo que muestra es justamente cómo la carencia de estructura institucional, a nosotros, como en general, nosotros como sociedad creemos pocos en las instituciones, estamos siempre pensando que las instituciones no sirven para nada, y después aparecen problemas que son claramente institucionales. Está claro que ahí hay un tema de... a nadie se le ocurriría, o sería muy difícil que hubiera un problema de ese tipo en un río interno de un país. ¿Por qué? Y porque hay un Parlamento Nacional, hay una Policía Nacional, hay una serie de instituciones que regulan que a nadie se le ocurra poner peajes, trabar la circulación, etcétera. Bueno, son cosas del siglo XIX, la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no? Sin embargo, existen, y la respuesta es muy simple, son las carencias institucionales de todo tipo, la carencia de una legislación clara, de mecanismos de sanción para quien lo viole, etcétera, lo que permiten que esto, y esto tiene costos altísimos, ¿no? El costo de esto, ¿cuánto les costó el conflicto entre Argentina y Uruguay por Botnia a los que se preocupan por el costo del Parlamento de Mercosur? ¿Cuánto gastaron los camiones argentinos para llegar a Uruguay dando una vuelta durante 3 años de 1.000 kilómetros más? ¿Cuánto turismo perdió Punta del Este, turismo argentino, porque en el medio del conflicto rayaban los coches y era todo un problema? ¿Qué costos enormes ha tenido todo eso? Eso son décadas y décadas de costos del Parlamento. Si piensas que la integración regional tiene costos, imagínate los costos de la falta de integración. Nada más, vamos a Solo- empezar con el último panel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.